Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Roller Coaster basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Déjame quedarme a tu lado. La petición concedida hizo que ambos cuerpos siguieran avanzando mientras el roce en sus labios se intensificaba sin cesar. Su lengua cálida y húmeda jugueteaba con la de la otra chica, mientras su dueña la usaba para explorar la dulzura que se escondía en su interior. El corazón que soportaba la carga seguía funcionando como siempre. El deseo de apretar sus cuerpos contra el otro no podía disipar lo que se les había clavado en el corazón. Love quería estar más cerca de esta hermosa mujer. Quería aprovechar los últimos momentos de tenerla a su lado, porque después de esta noche lo que ella y Pur tenían podría desaparecer sin dejar rastro. Para alguien que no tenía derecho a ser amado, esto debe ser lo más lejos que puede llegar. Aunque Pur a veces la trataba bien, lo que la hacía pensar demasiado en su relación al final, no había nada más entre ellas que una alegría fugaz, una soledad pasajera y un segundo de vacilación. No había profundidad en su relación, ningún apego. Cuando alguien en el corazón de la mujer regresaba, la persona había sido fiel a su amor y la había esperado eternamente. Decidía regresar a ella sin rechistar. Las dos mujeres se desplomaron en el gran sofá del centro de la habitación. Love estaba encima, mientras que la guapa mujer mayor estaba debajo. Cuando los labios que se habían rozado apasionadamente se separaron, sus miradas significativas se cruzaron un instante. Los finos dedos de Pooh recorrieron lentamente el rostro de la otra. Love cerró los ojos al comenzar esas ligeras caricias. La ternura que había recibido estaba a punto de terminar. Quería conservar a esa persona por más tiempo, pero no podía hacer lo que quería. Las emociones le invadieron y sus ojos comenzaron a arder. Love intentó ocultar su dolor, pero era solo un ser humano, no siempre duro. Las lágrimas claras cayeron como reconfirmando su dolor. De ahora en adelante, si extrañaba a la otra mujer, ¿cómo lo afrontaría? Ni siquiera tenía derecho a decirlo y no estaba en condiciones de ir a verla. Te extraño. Yo también te extraño. No más de esas palabras, todavía ha terminado. Mi hermosa mujer. Mientras secaba las lágrimas de la otra mujer con las yemas de los dedos, los ojos de Pur se llenaron de tristeza, enrojecidos como si estuviera a punto de llorar en los próximos minutos. Love pensó que debía decirle algo para consolarla. ¿Sí? Aunque sigas siendo igual de bonita con esos ojos tristes, no quiero verte triste, Pipur. ¿Cómo puedo sonreír felizmente? No solo esta noche ni solo en este momento, sino que Pur llevaba un tiempo sumida en sus emociones. Claro, esos síntomas la habían hecho actuar de forma diferente. Todas sus conversaciones, sin importar con quién, habían disminuido. Estaba confundida sobre qué hacer con su corazón y por eso desapareció para evaluar todo a detalle. Pero aún así, seguía sin encontrar una solución a su complicada relación. No dejes que mi asunto te haga sufrir. No te preocupes, no te sientas culpable. Pipur, ¿no estás equivocada por no amarme? El silencio fue lo que Pur decidió darle a la chica que estaba al borde del colapso. Love forzó una sonrisa sin vida, y esa acción hizo que Pur no pudiera soportar seguir viéndola. Bajó la mirada para evitarlo. Sin importar la razón, le dolió mucho que la otra persona dijera que Pur no la amaba, pero si la chica le preguntara directamente si la amaba, Pur tampoco tendría una respuesta clara. El que ama aunque sabe que no debe es el que está equivocado. Lo lamento. Te daré la oportunidad de pagarlo esta noche. Lo haremos aunque ambas estaban molestas, Pur decidió tragarse esa frase, negándose a decirla en voz alta. Mientras Love sollozaba, casi no pudo contenerla. ¿Y cómo podrían hacer el amor en esa situación?
Claro que podemos, era solo eso entre nosotras dos. El placer físico que se daba era algo que Love y Purr siempre habían hecho. Creaba diversión, emoción, para aliviar la soledad mientras esperaban a esa persona especial. Ese era el único fundamento de su relación. Love no es así. Quería negar lo que la joven pensaba, pero Purr no sabía cómo corregirlo. Entre ellas no se trataba solo de intercambiar placer físico, pero podía decirle eso. Si no era solo eso, ¿cuánto más eran? No era solo lujuria, habían otras cosas involucradas.